Quiero agradecer, iniciando ya el año 2026, es la segunda sesión que tenemos con Juris.p, instituto que viene abriendo paso a la actividad académica en el ámbito jurídico y que brinda estos espacios para que podamos conectarnos, compartir ideas y desarrollar temas que nos apasionan, como es el proceso penal, un tema bastante específico, el tema que nos convoca hoy, que es el juicio oral. El juicio oral, queridos colegas, es la cúspide del proceso penal. Es aquella etapa procesal a la cual hemos llegado después de un arduo trabajo de investigación, parte del Ministerio Público, de defensa por parte de los que ejercen la litigación, y en el ámbito del órgano jurisdiccional habrá hecho pues su control de garantías, el juez de garantías en investigación, y intermedia habrá hecho el control de la acusación, y finalmente hemos llegado ya a la etapa de juicio oral. Voy a compartir con ustedes las diapositivas en las cuales he dejado plasmado con claridad lo que se pretende el día de hoy poder compartir con ustedes. Sin duda nos convoca el juicio oral. Ustedes ya entiendo, están en una mecánica de un curso que vienen desarrollando etapa tras etapa del proceso penal. Hemos llegado a juicio oral, no obstante, también sé que hay colegas que se han conectado para el día de hoy. Y brevemente vamos a hacer algunas introducciones para poder entrar en suelo sobre el juicio oral. Vamos. Hablemos de cuestiones previas. Vamos a tocar, el juicio oral es aunque pareciera una sola etapa, queridos colegas, el juicio oral tiene una extensión de regulaciones que deben ser abordadas primero desde el ámbito de cuestión previa, de sus fases y sus actores. Luego entraremos en la primera etapa, que va a ser los mecanismos de simplificación. Antes de eso tenemos el tema de la prueba nueva. Y vamos a ir encontrando, como quienes venimos enfrentando diariamente juicios orales del proceso penal, distintas disquisiciones en relación a lo que se actúa en juicio oral, a cómo se debe participar. Mucho se piensa que el juicio oral solo es la litigación oral, el discurso, el alegato de apertura, el interrogatorio, pero ciertamente el debate en juicio oral trasciende a otras instituciones procesales que debemos conocer. Una de ellas, importante, es los mecanismos de simplificación procesal, como la conducción anticipada del juicio. Entonces, esto que trae, cuál es el camino, qué puede pasar, porque no todo siempre es blanco y negro. Conducción anticipada, se emite una sentencia y se acabó el juicio, ¿no? ¿Qué pasa si hay pluralidad de acusados? ¿Qué pasa si es un delito de encuentro? ¿Qué pasa si no hemos llegado a esta etapa? Todavía estamos en prueba nueva. Entonces, vamos a ir con calma en relación al juicio oral. Sé que tienen varias sesiones en el curso sobre juicio oral, pero vamos a darle la introducción que merece a esta etapa procesal, que es calificada por muchos doctores, juristas, como la etapa estelar del proceso penal. Listo. Ciertamente, cuando hemos llegado al juicio oral, es que hemos atravesado las anteriores etapas, la investigación preparatoria y la etapa intermedia. Pero esto no solo es el haberlas atravesado, porque como ustedes ya han de saber, la investigación del delito desde la noticia criminis evoluciona en su conocimiento a través de la recopilación de actos de investigación. Esta recopilación de actos de investigación, elementos de convicción que van a ir alimentando el conocimiento del hecho, tienen un camino procesal. El primer camino procesal se va a dar en la investigación preliminar, luego la sospecha inicial simple que motivó esta investigación preliminar va a trascender a una sospecha reveladora, vamos a entrar en un ámbito de investigación preparatoria, y aquí el fiscal tiene el monopolio de la conducción y ejecución de la investigación en la investigación preparatoria formalizada. Recuerden que desde la 32.130 la preliminar la compartimos con la policía. Y en la investigación preparatoria propiamente, cuando ya tenemos una imputación concreta dirigida en contra de una persona por la presunta comisión de un hecho delictivo, se reunirán los elementos de cargo y de descargo que se valorarán al finalizar la investigación preparatoria para optar por dos caminos.
¿Cuál es el camino que nos lleva al juicio oral? Indudablemente la acusación, pues el sobreseimiento va hacia el archivo del proceso. Y la acusación per se es el primer paso trascendental e importante para garantizar un juicio oral adecuado. Si una acusación fiscal no tiene un sostenimiento claro en su identificación de circunstancias fácticas precedentes, concomitantes, posteriores, los elementos de convicción que sostienen esta decisión fiscal de la acusación, la parte importante de los medios de prueba que se proponen para su actuación en juicio, y finalmente las pretensiones punitivas, ¿no? En cuanto a la pena que se pretende lograr que se sancione a la persona a la cual se está acusando. Entonces, aquí en esta primera etapa, la etapa intermedia en la que se gesta la acusación, es un paso esencial en la actividad del Ministerio Público, pues si estás trascendiendo por el camino de la acusación, significa que quieres llegar a juicio oral. Y si quieres llegar a juicio oral, indudablemente necesitas tener una buena acusación. Esto en el escenario del Ministerio Público. En el escenario de la defensa, porque siempre tenemos que hablar de este tridente, órgano persecutor del delito, defensa y órgano jurisdiccional, porque tenemos aquí toda clase de profesionales que están abocados en el sistema de justicia en alguno de estos puntos de este tridente. En el ámbito de la defensa, el control de la acusación es importante. Ahora, estratégicamente ustedes pueden decidir no hacer control formal, sino hacer solo un control sustancial a través de excepciones y demás, o ir al control formal y pretender una buena imputación, y realizar un adecuado control de lo que son los medios de prueba. He ahí el rol importante de la defensa, porque muchas veces se cree que el control de la acusación es simplemente objetar o observar la acusación, pero ciertamente la etapa intermedia es una etapa de ofrecimiento probatorio, es el ofrecimiento de las pruebas que se van a actuar en juicio oral. En consecuencia, es importante que la defensa no solo cuestione la validez del ofrecimiento del Ministerio Público, sino también realice un propio aporte basado en la información que se ha recopilado, sin duda de que es altamente probable que en la acusación no esté aquellos efectos que puedan coadyuvar a su tesis o teoría de defensa. El Ministerio Público no va a aportar elementos o medios de prueba para sostener la posición del imputado, sino sostener su pretensión acusadora. En esa medida, queridos colegas, la defensa tiene un rol también trascendente, que no solo es contradecir al Ministerio Público, sino también realizar un aporte respecto a su teoría. Y para eso hay que revisar la carpeta fiscal, los medios de prueba y establecer adecuadamente su estrategia. Desde aquí ya se gesta lo que va a ser el juicio oral. Y por parte del órgano jurisdiccional, que claramente no es el mismo órgano jurisdiccional que va a participar del juicio oral, tiene un rol de filtro, de control, de que ciertamente las partes están sosteniendo pretensiones de actuación probatoria, pero estas deben estar ajustadas a los fines, a la pertinencia, conducencia y utilidad que acarrea cada aporte de medio de prueba. Además, el órgano jurisdiccional también va a hacer un control en relación a lo que es la imputación, ¿no? Porque recuerden que desde la ley 32.130 incluso se permite apelación en caso de que la imputación tenga defectos y no haya habido algún control. ¿Sí? Entonces, el control jurisdiccional de la descripción de la imputación y de ver que realmente en una ponderación la causa merita pasar a juicio oral no es un análisis de si la persona es responsable o no penalmente, sino que la causa que se te está presentando tiene el poder, tiene el sostenimiento para poder desarrollarse en un juicio oral. Y eso es importante en el órgano jurisdiccional, porque no es que te presentan una acusación y obligatoriamente tiene que pasar a juicio oral. El control que realiza el juez, el JIP, en la etapa intermedia de la acusación, va a garantizar la descongestión de los juicios orales. Y lo digo con claridad así, porque ciertamente hemos vivido un fenómeno de congestión procesal. Hay distritos fiscales, judiciales,
que las audiencias de juicio oral se están programando 2 o 3 años adelante, ¿no? Y estos 2 o 3 años adelante, yo advierto con claridad que estamos en riesgo de prescripciones, en riesgo de pérdida de evidencia, o, por ejemplo, fallecen algunos testigos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso, ¿no?, los profesionales que han gestado, que han estado, por ejemplo, el fiscal o la defensa, que han estado en la etapa de investigación preparatoria intermedia, 3 años después, pues ya están otros fiscales, otros abogados, y el juicio oral enfrenta otro tipo de calidad, ¿no?, de desarrollo. Ese es un fenómeno que vivimos actualmente, es algo que está pasando en los juicios. Por ejemplo, mi persona asume juicios vinculados con acusaciones de otros profesionales, los cuales ciertamente hay que sostenerlos como parte de, pero hay observaciones, hay cosas que profesionalmente uno ha querido que estén o que no estén, y finalmente se desarrolla un juicio oral de un caso que ni siquiera uno ha gestado propiamente ni su investigación ni su acusación. Y en el caso de la defensa, muchas veces las defensas eh, no han hecho ningún aporte probatorio, y en la etapa de juicio oral tratan de presentar como prueba nueva algunas actuaciones que se debieron realizar porque la posibilidad jurídica estuvo durante la investigación, y tratan de introducir estas a través de prueba nueva. Entonces, con esto que quiero transmitir desde la experiencia, primero, ¿no?, antes de los conceptos, que el juicio oral no es una etapa más, sino es el colofón de un trabajo, ¿sí? Es el camino final. O sea, a veces en otras etapas, cuando comparto con ustedes las disertaciones, les presento yo una escalera, ¿no?, la escalera del desarrollo del conocimiento del hecho, donde están las escalas de sospecha. Y les presento un rompecabezas que se va armando de a pocos y llega a juicio oral presentando el escenario completo. Ciertamente eso es el juicio oral, ya es la etapa final en la cual se va a presentar el trabajo que se ha desarrollado durante meses o durante años. Entonces, por eso les alcanza esta primera definición. La etapa de juzgamiento es el escenario donde se verifica, bajo inmediación y contradicción, la teoría del caso de las partes, ¿sí? ¿Quién la verifica? El juez. Porque hemos llegado a este punto a someter la controversia donde hay una pretensión acusatoria y una pretensión de absolución, donde un tercero dirimente puede ser uno solo si es un juzgado unipersonal, o un órgano colegiado de 3 jueces en caso de delitos graves, que va a dirimir la situación, que va a delimitar la situación jurídica de quien ha sido llevado a juicio. ¿En base a qué? Principio de inmediación, porque este juez va a conocer los hechos, va a conocer lo que ha pasado a través de su directa actuación en una audiencia de juicio oral. Y sin duda es un escenario pleno de contradicción, pues cada incidencia que se desarrolla en el juicio oral se traslada inmediatamente. Ministerio Público, ¿qué tiene que decir? Defensa de tal, ¿qué tiene que decir? Hay un contradictorio puro, donde ambas partes están alegando para su teoría del caso. Entonces, aquí debemos advertir 3 actores clave. El juez, que es el director del debate, y esto es importante no dejar de lado, y como director de debate, no solo estás ahí escuchando, disfrutando de la contradicción o del adecuado litigio que está realizando la defensa del Ministerio Público, sino ciertamente hay que también controlar el desborde del debate hacia otras, digamos, a otros fines o hacia aspectos no pertinentes para la causa. En consecuencia, la dirección del debate trasciende seriamente por también regular el ímpetu de las partes, porque ciertamente tenemos de un lado el Ministerio Público y la defensa con todo el ánimo de probar su teoría del caso. Entonces, esos ímpetus deben ser también moderados, controlados, encaminados a los fines del proceso. ¿Por quién? Por el director del debate, que es el juez personal, y un juez en el órgano colegiado.
¿Quién es el otro actor clave? El fiscal, indudablemente, porque como titular del ejercicio de la acción penal es el órgano acusador. Aparte de ser el garante de la legalidad, también no pierde este objetivo, esta visión objetiva del caso, es quien va a sostener la pretensión penal, la sanción de la persona a la cual estoy llevando a juicio, la cual estoy solicitando la actuación de todas estas pruebas para el convencimiento a través de inmediación del juez de que declare su responsabilidad penal. Otro actor clave, indudablemente, la defensa técnica, ¿no?, que ejerce un rol central de control, ¿no? Interrogar, contradecir, observar, objetar, ¿no? Entonces, la defensa técnica garantiza el no desborde del jus puniendi, porque el Ministerio Público está ejerciendo el poder del jus puniendi, está pretendiendo que éste se efectivice. Entonces, frente a él se pone en el modelo adversarial una defensa que va a controlar eso. Pero además, como nosotros somos de tendencia, somos garantistas con tendencia adversarial, ciertamente aún el moderador del debate, el director de este debate, el juez mantiene el control porque su audiencia son sus reglas y son el escenario de inmediación en el cual él va a tomar una decisión. Y hay un actor facultativo, ¿sí? El actor civil es aquel sujeto procesal que es el agraviado, que se ha constituido como actor civil en la investigación preparatoria y ostenta una pretensión en el juicio oral. ¿Cuál es? La reparación civil, ¿no? Entonces, pero esto significa que solo intervenga en los aspectos de la reparación civil, porque ciertamente los aspectos de la responsabilidad penal influyen directa o indirectamente en el ámbito de la responsabilidad civil. En consecuencia, el actor civil es un actor que también tiene facultades de poder hacer participación, contradicción, pretensiones, ¿no? Pero es un actor facultativo porque si el agraviado no se ha constituido en actor civil, quien sostiene esa titularidad y quien sostiene la defensa de este aspecto va a ser el Ministerio Público. Entonces, puesto claro el escenario de los personajes que intervienen en la etapa de juicio oral, los roles que cumplen o se espera que cumplen, vamos a pasar, ya definido el juicio oral como este escenario, a lo siguiente, las fases. Ustedes dirán, doctora, o sea, en la etapa de juicio oral tiene fases internas. Sí. Tiene una fase inicial, una fase probatoria y una fase final o decisoria. En la fase inicial, esta inicia desde la instalación adecuada de la, ¿sí? Ciertamente hoy las audiencias de juicio oral, pocas o ninguna, se suscitan en el ámbito de la presencialidad. Las audiencias se vienen suscitando en los ámbitos virtuales, ¿sí? Este ámbito en el cual ustedes y yo nos estamos conectando son los ámbitos en los cuales actualmente se está desarrollando el juicio oral. Algunos dirán que ha perdido el encanto, pues no, porque la argumentación ya es un poco más sencilla desde una computadora donde cual tienes conectada a internet y puedes buscar cuánto duda tengas, ¿no? Una ventaja importante para cada una de las partes. Pero la pandemia y el desarrollo también del proceso y el uso de las tecnologías ha hecho que estos escenarios de litigio virtual, ¿no? Permitan esta conexión. Ahora hay observaciones, por supuesto que hay. No hace poco se ha hecho viral en el TikTok, creo que consumimos ese aplicativo, una abogada que realizaba cuestionamiento a uno de los integrantes de un SAT, que señalaba que traía la cámara apagada y que al parecer no estaría en el espacio adecuado, conectado o escuchando lo que se estaba suscitando en la audiencia. Y lo advirtió al director de debates, quien como director de debates sí estaba conectado y estaba pues dirigiendo la audiencia, ¿no? Entonces, también tenemos escenarios como esos, donde también propiamente a veces se conecta la defensa y está ahí el usuario, el Ministerio Público está hablando y
simplemente está ahí como un usuario conectado, un oyente inactivo. Entonces, ciertamente tiene estas particularidades donde no se permite saber si realmente quien está juzgando está escuchando completamente lo que está pasando o quien está ejerciendo la defensa está realmente conectado haciendo el contradictorio. Y ciertamente el director de debates y el Ministerio Público no tienen de otra, es obligatoriamente tienen que estar a full en la audiencia porque son los que hacen uno dirige y el otro es el que principalmente promueve la actuación. Listo, entonces en esta fase inicial primero empezamos con la instalación de la audiencia. Para la instalación de la audiencia, ¿qué ha sucedido antes? Ha sucedido una auto de citación a juicio, ¿sí? Hemos pasado el auto de enjuiciamiento lo ha emitido el juez de investigación preparatoria. Algunos dirán, doctora, ¿este puede ser apelado? Sí, la ley 32.130 establece que puede ser apelado, pero su concesión en apelación se está dando sin efecto suspensivo. Y como se está dando sin efecto suspensivo, así se haya apelado el auto de enjuiciamiento, se va a solicitar el juicio oral. Ahora ustedes dirán, pero doctora, ¿y si revocan el auto de enjuiciamiento y dicen que la imputación debe corregirse y ya están citando a juicio oral? Sin duda es un cuestionamiento válido, pero la realidad ayuda. ¿Por qué? Porque en la medida que sube y baja el auto de enjuiciamiento, créanme que no hay fecha en un año, 2 años para iniciar un juicio oral con la prontitud que meritaría, ¿verdad? Entonces la realidad ayuda. Ciertamente esta posibilidad de impugnación del auto de enjuiciamiento ha complejizado un poco el escenario, dilata también los procesos, pero la realidad de sobrecarga procesal ayuda a que se pueda resolver la incidencia de apelación y se pueda concretar el juicio oral. Entonces, la instalación a audiencia tiene un primer requisito: la adecuada notificación de la citación a juicio oral. La citación a juicio oral o el auto de citación a juicio oral debe ser notificado con la anticipación, debe contener el link de la audiencia, etcétera, etcétera. Y no olviden, y esto a veces los abogados lo olvidan, cuando se cambia casilla SINOE, cuando se cambia abogado, si ya señalaron una casilla SINOE, va a estar válida la notificación a esa casilla SINOE. ¿Por qué comento eso? Eso se citó en una de las muchas audiencias que participo, que la defensa cuestionaba la instalación de la audiencia, la cual había tomado conocimiento, pues señalaba de que se había personado y había señalado una casilla SINOE y que a eso no le había llegado la notificación. Cuando el especialista da cuenta de la notificación, se advierte que habían notificado a la casilla SINOE anterior. Pero ¿qué pasaba? El auto de citación a juicio salió antes del cambio de la defensa. Es decir, se notificó válidamente cuando estaba vigente aún la designación del anterior. En consecuencia, la instalación y la convocatoria a la audiencia era válida porque ya se había suscitado una notificación válida a un abogado acreditado para la causa. ¿Sí? Eso como primera nota respecto a la instalación de la audiencia. Ahora, en la instalación de la audiencia es obligatorio que asista el acusado. La respuesta es sí, porque si no asiste al juicio, tiene que asistir. Hay excepcionales circunstancias en que el juez, ya instalada la audiencia durante el desarrollo de alguna, digamos, actuación probatoria específica, puede dispensar excepcionalmente al acusado de no asistir a una sesión, pero su permanencia en el desarrollo del juicio oral es trascendente, importante, y es, no voy a decir obligatorio porque hay excepciones, pero es la regla. ¿Sí? Es la regla. ¿Por qué les digo este debate? Porque no se olviden lo que pasó en este juicio oral que todos hemos televisado a través de Justicia TV, el famoso caso del juicio oral del señor Castillo Terror. ¿Qué pasó? Pasó que una de las acusadas, la señorita Betsy, dejó de asistir a juicio porque ya estaba asilada, pues, ¿no? En la embajada. Y todo el mundo dijo, se quebró el juicio, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Van a ordenar su conducción compulsiva? ¿Qué pasó? Pasó que la norma procesal establece que una vez instalado el juicio oral, ya desarrollada la actividad probatoria y estando ya prácticamente en la fase casi decisoria, se permite en la norma y permite incluso en la fase de probatoria
que haya inasistencia de la. Entonces, pero ¿cuándo sí es obligatorio? Es obligatorio en la instalación de la audiencia, es obligatorio cuando se va a hacer la lectura de los alegatos y se le va a preguntar, se le va a leer sus derechos, se le va a preguntar si es responsable. En esos aspectos resulta claramente obligatorio, ahí no hay excepcionalidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la instalación de la audiencia no solo es la verificación de la concurrencia de las partes, sino es que esta concurrencia de las partes va a permitir el establecimiento de la relación jurídica procesal, ¿sí? Establecer que en efecto se ha notificado oportunamente, está conectado a los abogados de la defensa de los acusados, está el Ministerio Público, en el caso de actor civil, está el actor civil, si es Procuraduría, el abogado de la Procuraduría, y la verificación de la relación jurídica procesal, partiendo de la notificación válida y la concurrencia de los acusados y sus defensas, así como del Ministerio Público y del actor civil, va a dar por válida la instalación de la obra. ¿Quién hace esta declaración? Indudablemente. El juez unipersonal, en el caso de colegiado, el director del debate, ¿no? Quienes hacen este control de convocatoria, quienes hacen este control de presencia, a través de sus especialistas, quienes en la audiencia dan cuenta de estas. Ahora ustedes dirán, doctora, ¿qué pasa si me citaron a fusilar? Está bien notificado, pero he decidido no ir. Tienes conocimiento del proceso, claramente te han notificado y a tu abogado. Tienes tu conocimiento. Entonces, ¿qué te pueden declarar? Contumacia, ¿sí? Porque no podemos interrumpir, si tenemos una pluralidad de imputados, el desarrollo del juicio oral de los que sí están conectados, de los que sí están participando en la audiencia por la ausencia de otros. Entonces, se nos permite que a esta persona se le declare. Es importante. ¿Por qué? Porque se va a continuar con el juzgamiento. Eso no se olviden, no es que yo ya no fui al juicio, entonces ya no se va a instalar, ya no va a haber juicio y me desaparezco hasta que. Listo, entonces el director de debates o el juez unipersonal declarará esta relación jurídica procesal válida. Aquí inicia la fase inicial, donde el primer paso va a ser su instalación. Muchas audiencias terminan con la instalación, porque realmente dura media horita, 40 minutos. Realmente los juzgados no tienen más de una hora para darnos para las audiencias. Entonces, luego de instalada válidamente la audiencia, la relación jurídica procesal, la instalación a juicio oral, se va a pasar a una etapa que gusta mucho de los colegas, la etapa de los alegatos de apertura. Los alegatos de apertura es donde ustedes van a aplicar todas las técnicas de litigación oral que les están enseñando en este curso. Pueden usar la teoría del caso para presentar su caso, pueden también realizar en el caso de la defensa una teoría negativa y le dicen, ¿no? Donde no hay una cuestión propositiva, sino simplemente el Ministerio Público no va a poder acreditar que mi patrocinador es responsable. Gracias, esto también es válido, ¿no? Pero ciertamente el Ministerio Público es quien más carga tiene porque no puede ir con una teoría del caso donde dirá, señor juez, en este juicio vamos a acreditar que el señor es responsable. No, eso sí no puede suceder. ¿Por qué? Porque no se olviden que hasta en la teoría del caso, una forma de litigación, se establece este tridente que la compone. Se olviden siempre. Mucho en el proceso es parte de un tridente, ¿no? El tridente de los sujetos procesales. Ministerio Público, abogado de la defensa y juez. El tridente del juicio oral. Juez, defensa, Ministerio Público. Tridente de la teoría del caso. Descripción adecuada de los hechos. Soporte jurídico de esto que es la subsunción jurídica, además como pretensión punitiva. Y qué más importante, el soporte probatorio. El soporte probatorio no es que se va a acreditar y esto acredita, no. No te anticipes a lo que va a ser el aporte probatorio en la actuación, sino
esgrime que las afirmaciones que tienes, por ejemplo, yo voy a acreditar a través de documentales, a través de actuación pericial, a través de testimoniales, que esta persona ha realizado tales actos por los cuales se le va a requerir que se le imponga tal pena, ¿no? Entonces, este tridente de sujeto, derecho y prueba es parte de esta construcción del alegato de apertura. Ahora, he visto escenarios en que los alegatos de apertura negativamente, debo observar, el Ministerio Público está leyendo la acusación, lee la imputación, lee. Aquí, créanme, queridos colegas, que quien se pone a leer, ¿qué pasó? A ver, coordinación. Entonces estábamos en la fase inicial. Esta fase inicial que nos permite declarar la relación jurídica procesal válida, que todos han sido notificados, para no declarar contumaz a nadie, por gusto, sí, esto ya lo hemos conversado, espero me hayan podido escuchar. Y aquí quien dirige el debate, pues, es el órgano jurisdiccional. Pasamos a un ámbito básico de los alegatos. Sé que ustedes van a tener clases de litigación, pero simplemente les orientaba en no perder este tridente de hecho, derecho y prueba, que es lo que nos permite argumentar en relación a nuestra teoría del caso. ¿Cuál es el orden? ¿Cómo participamos aquí? ¿Que levanta la mano? No, aquí hay un orden de intervención. Este orden de intervención es el Ministerio Público primero, ciertamente primero sientes en todo el Ministerio Público, luego, si es que hay actor civil, será el actor civil, si no hay el actor civil, el Ministerio Público debe incluir el tema de la reparación civil, luego de esto tendremos al acusado, si solo hay uno, que es a través de su defensa técnica, y luego vamos a tener, si es que son varios acusados, el juez va a establecer un orden. Primero la defensa de tal acusado, la defensa de tal acusado y tal. Entonces, esto es un acto oral puro. Sí, es un acto oral puro porque se realiza allí el alegato de apertura. Después de realizado el alegato de apertura, va a haber una incidencia, ¿sí? Porque se va a exponer, por ejemplo, los breves hechos, la calificación, las pruebas admitidas, esto en cada alegato, y se va a hacer una audiencia adicional. Termina a veces el alegato, hasta ahí nos dura la hora, y pasamos a lo que es la información de derecho. Claramente el Ministerio Público ha informado los cargos, ha informado su represión punitiva, y frente a ello el juez debe informar sus derechos al acusado. Y esta información de derechos que va a hacer el juez, el acusado, pasa por preguntarle primero si va a declarar o guardar silencio. ¿Sí? Señor, va a declarar ahora, va a guardar silencio. Y también preguntar a las defensas y al Ministerio Público si hay pedidos de prueba nueva. Sí, por si acaso, antes de entrar a la fase probatoria, hay algún pedido de prueba nueva. Y aquí se puede suscitar algunas particularidades. ¿Por qué? Porque no solo es aquí el pedido de prueba nueva, sino la insistencia de medios probatorios rechazados en etapa intermedia. Y aquí incluso se viene suscitando otra institución procesal. Es algo que se viene dando de forma escasa, pero está presentándose, que es el reexamen de. Entonces, tres cosas diferentes después de que dijo si va a declarar o no va a declarar. El tema de los pedidos de prueba nueva trascienden por un control jurídico. Si el Ministerio Público hace un ofrecimiento de prueba nueva, se va a correr traslado a la defensa respecto a su oposición o conformidad. Si la defensa pretende prueba nueva, va a suceder lo mismo. Se va a trasladar al Ministerio Público respecto a su conformidad u oposición. Una vez que se agote ese traslado contradictorio puro, prueba nueva, traslado de oposición o conformidad. Prueba nueva de la defensa, traslado al MP y al actor civil de conformidad. Entonces, escuchadas a ambas partes, el juez
emite una resolución respecto a la admisión de estas pruebas nuevas. Ahora, la prueba nueva hay que entenderle su real término. La prueba nueva es aquella prueba que ha sido de imposible consecución durante la investigación preparatoria y su conocimiento fue recién después del ofrecimiento probatorio, después pasada la etapa interna. En consecuencia, se ofrece por ello a la instalación. Pero, queridos colegas, esto es muy importante, porque a veces tratamos de sopapar documentales que pudieran obtenerse en investigación preparatoria, pero que no se obtuvieron, y las defensas tampoco lo ofrecieron en intermedia, y las defensas de juicio oral realizan su trámite en fechas actuales y pretenden señalar que es prueba nueva, que los documentos que estoy ofreciendo son con fecha posterior a la etapa intermedia. Error, grave error, porque la fecha del documento, la fecha de obtención del documento no es la que manda, sino la pregunta: ¿existía posibilidad jurídica de obtener esta prueba durante la investigación? Y si la respuesta es sí, porque ese documento existía y se pudo pedir, no importa si lo pediste después y tiene una fecha diferente. Si la posibilidad jurídica de su obtención se pudo suscitar en investigación preparatoria, en consecuencia también pudiste ofrecerla en tu etapa intermedia, entonces esa prueba está destinada al rechazo. ¿Cuál es una prueba nueva? Una prueba nueva que sí permitiría, digamos, claridad al ver que ineludiblemente no se ha podido obtener durante la investigación preparatoria. Entonces, por ejemplo, cuando se le ha preguntado a los acusados respecto a en una anterior posibilidad de declarar o guardar silencio, y alguno dijo en un anterior juicio, a veces se quiebran, a veces estoy en una continuación, y alguno de los acusados se acogió a la conclusión anticipada, ¿sí? Y ya tiene una sentencia conformada, entonces este acusado, esta prueba que antes era una indagatoria, ya está condenado, se va a volver en mi testigo propio. Y yo sí a él, porque ya reconoció, necesito su testimonio de los hechos, que no se van a ajustar necesariamente a lo que esté plasmado en la sentencia, sino a lo que nos tenga que contar como quien ha reconocido un hecho, va a convertirse en un testigo propio. Y esta declaración y esta testimonial está surgiendo en pleno juicio. Consecuencia, puedo ofrecerlo como prueba. Por ejemplo, eso es un escenario claro. ¿Ya? Entonces, eso con los pedidos de prueba nueva. Ahora, la reiteración de medios de prueba rechazados en etapa intermedia. Aquí, hace unos días hubo un debate. ¿Por qué? Porque ciertamente la norma procesal te dice que el tema de la inadmisión de medios probatorios no es impugnable, pero que puede reservar para insistirlos en juicio de primera y segunda. Entonces, hay un requisito que cuando inició el código parecía exigible. Y si tú no te reservabas el hecho de su insistencia en otras etapas cuando se había rechazado el medio de prueba en etapa intermedia, entonces no había posibilidad de insistencia en esta posterior a la instalación del juicio oral. Pero con el tiempo se aclara el tema, porque ciertamente con el nuevo código hemos hecho oscuridad y luz en muchos temas. Se preguntan los colegas, ¿dónde dice que yo para insistir en juicio oral en medio de probatorio rechazado tengo que reservar? No dice. En consecuencia, yo lo puedo volver a insistir sin necesidad que exista esta reserva. Una postura diferente fue sostenida por un colega hace unos días, en la que señalaba que cuando en la audiencia respecto al rechazo de medios probatorios, en la resolución que se emitía en el autojuiciamiento, todos dijeron conforme, entonces la conformidad del rechazo se había dado.
En consecuencia, no se había dejado expresamente establecido la reserva. En consecuencia, ya era un tema que no podía volverse ahí. Entonces, él postulaba eso. Particularmente, no lo creo así. Sí, jurídicamente podríamos jugar ahí con la figura del consentimiento, pero las reglas procesales respecto a la insistencia de medios probatorios en juicio ciertamente apuntan al esclarecimiento de los hechos y al sometimiento de quien va a decidir la responsabilidad penal de alguien, la posibilidad jurídica de poder aceptar o rechazar este medio de prueba, porque lo pueda o no considerar relevante para el esclarecimiento de los hechos. ¿Sí? Eso como una situación. Y hay otro tema que se viene también suscitando en pocas audiencias, realmente no muchos, son pocos colegas que lo argumentan, es respecto al reexamen de prueba. Dentro de las regulaciones generales de la prueba en el Código Procesal Penal, artículo 155, inciso 4, si no me equivoco, esto lo he puesto acá en la diapositiva, nos hablan de el reexamen. Ahora, el reexamen de prueba se puede suscitar en esta etapa también, donde la defensa puede cuestionar la admisión o el rechazo de algún medio probatorio a través del examen. Entonces, aquí hay un debate. Justo lo conversaba con una jueza que tiene muchos años en juicio oral, ya en otras especializadas, y le preguntaba su postura respecto al reexamen probatorio, porque para mí abrir la puerta al reexamen antes de la fase probatoria es convertir el juicio oral en una etapa intermedia, ¿no? Porque nuevamente vas a cuestionar una admisión y vamos a hacer un debate respecto a la admisión probatoria. Entonces, ciertamente debería tener un límite. Y pues, la colega tenía también particular aceptación a esa posición, pero también se permitía el control del reexamen para poder advertir si las pruebas realmente rechazadas meritaban eso. Entonces, ponderado en aquellos casos en los que se suscitaba y resultaba que manifiestamente era necesario para el esclarecimiento de los hechos, se permitía el reexamen, y otro que, bueno, el debate solo se suscitaba para dilatar, entonces se rechazaba el. Entonces, ponderaba de acuerdo a cada caso, pero ciertamente la norma no establece el límite ni la posibilidad, simplemente te plantea la posibilidad jurídica. Ahora, cómo la ejerces es algo que tenemos que particularmente ir desarrollando dogmática, jurisprudencia y demás. Entonces, concluido este tema de prueba nueva, insistencia de prueba y reexamen de prueba, vamos a pasar a la pregunta de la conclusión anticipada. Aquí es importante que la conclusión anticipada, que es algo de lo que vamos a hablar hoy día con especial énfasis, hay muchos dicen, ya estamos en juicio oral, los mecanismos de simplificación procesal se agotaron antes en la etapa de investigación, hoy hasta la etapa intermedia. Y digo esto de antes y hoy porque ya les han debido explicar que antes de la modificación que se suscitó en el 2024, yo sigo diciendo año pasado, como si estuviera 2025, en el 2024 se modifica el Código Procesal Penal y la terminación anticipada que solo se permitía durante la investigación preparatoria, se permite ahora también en la etapa intermedia. Entonces, hasta ahí decían, fue el mecanismo de simplificación procesal, lo que viene en adelante ya no puede ser llamado de usted. Esto fue corregido también con el tiempo porque la conclusión anticipada, tiene lugar a dudas, es un mecanismo de simplificación procesal y vamos a ver cómo funciona. Listo, acabada la fase inicial que tiene la instalación válida del juicio oral, los alegatos de apertura, el control de prueba nueva, reiteración de prueba y demás, vamos a pasar si ya el juicio es una etapa estelar, la fase probatoria es la etapa, digamos, las horas cúspides de toda esta etapa estelar, porque la fase probatoria es donde se habla ya de la actuación de medios probatorios, donde la inmediación y contradicción van a sacar lustre respecto del conocimiento de los hechos. Entonces, en esta fase probatoria del juicio se van a actuar los medios probatorios, se van a sustentar las teorías.
el caso a través de la actuación probatoria, y hay un orden, ¿sí? Examen del acusado y el dicho no, no, si va a declarar o no. Y ustedes dirán, doctora, pero yo he visto de que los acusados dicen, voy a declarar al final. Y acá dice que deben declarar primero, porque es válido. Y ellos tienen esa posibilidad jurídica. No voy a declarar ahora, voy a declarar al final. ¿No? Esa es una posibilidad jurídica válida, amparada en su derecho también, ¿no? Y entonces iniciamos usualmente con los testigos. Luego tenemos examen de peritos y cerramos con la lectura de prueba documental. En este caso, en el examen de testigos, se pueden aplicar técnicas, ¿no? Pues primero, en el examen de testigos vamos a estar en el interrogatorio, contrainterrogatorio, hay que tener claro el tema de las objeciones, clase de litigación oral, pero que sí, practiquen mucho el tema de las preguntas, porque si tú estás interrogando, tienes límites, prueba las preguntas sugestivas, las capciosas, las compuestas. En el tema de contrainterrogatoria sí hay posibilidad de introducir información. Yo postulo la teoría información, que ha sido materia del interrogatorio, no puedo traer a colación mayor información. Pero otros colegas dicen no, que no hay límite a la sugestión en el contrainterrogatorio, cuestión de postura. Y aquí en el examen de testigos es importante encontrar el equilibrio en lo que aspiro a tener y obtener de este testigo, ¿no? Porque ciertamente a veces en nuestro proceso probatorio, al menos en el proceso penal peruano, es de alta carga testimonial. Entonces solemos probar muchos aspectos de la acusación a través de testimonial. Pero realmente considero yo, es postura profesional también, de que depende del delito. Hay delitos en los cuales las declaraciones testimoniales solo contextualizan escenarios ya documentados, ¿no? Por ejemplo, en el tema de lavado de activos, en el tema de delitos de corrupción de funcionarios, de cuestiones técnicas como las colusiones, las negociaciones incompatibles, las documentales y los exámenes de perito considero que son el escenario esencial donde se suscita la fuente más importante de incriminación. Pero actualmente el uso de testigos es transversal a todos los delitos, ¿no? Entonces sigue siendo, y lo advierto mucho por los ofrecimientos que se hacen de testigos, que es una práctica constante. Pero yo creo que debemos empezar a separar porque hay delitos en los cuales ineludiblemente la declaración testimonial es la única fuente que puede sostener la argumentación indiciaria que pueda darse alrededor. Por ejemplo, en los delitos contra la libertad sexual, que se den en ámbitos donde el agresor y la víctima no tienen, digamos, otras personas alrededor que puedan observar, apreciar, atestiguar. Entonces, la declaración de la víctima, que es testigo, es la única fuente de sustento de cómo ocurrieron los hechos. Y es su declaración la que va a brindar sostenimiento a los elementos de prueba iniciarios que se reúnen, se conglomeran a raíz de su declaración, como por ejemplo los exámenes médico-legistas o las circunstancias posteriores, ¿no? De comunicaciones, de denuncias, etcétera. Entonces, por ejemplo, en esos delitos, la declaración testimonial tiene, digamos, una estrellita que brilla, pero a mis ojos en los delitos económicos, las declaraciones testimoniales pierden ese brillo y ciertamente los exámenes periciales y las pruebas documentales son las que ganan ese protagonismo. Y ahí vamos a ir de delito en delito, de acuerdo a cada uno de ellos, a poder determinar cuál es el énfasis de actuación probatoria que debemos tener en el desarrollo de nuestra estrategia del juicio oral. Importante también, queridos colegas, que olvidemos algunas prácticas. ¿Por qué? Porque a veces, sobre todo en delitos económicos, financieros, en los tributarios, hay un gran acervo documental. Y eso sucedía en el Código de Procedimientos Penales. Téngase por leídas todas las documentales. Y se emitía pronunciamiento, o sea, las documentales no duraban ni una audiencia, o sea, duraba 20 minutos donde se daban por leídas todas las documentales. Pero eso cambió en el Código Procesal Penal. ¿Por qué principio, crean ustedes, que les vengo repitiendo? Por el principio de
inmediación. El principio de inmediación, aquel que exige que el órgano decisor esté en contacto con la prueba, es este que te está diciendo que yo no puedo dar por leída tal. Yo tengo que escuchar el contenido a través de la lectura del documento. Y sí, nos pasamos audiencias tras audiencias leyendo documentos. Por supuesto, ya con el tiempo, porque en un primer momento las salas empezaron a revocar. Nulo juicio porque no hubo inmediación en la prueba documental porque se dio por ley. Entonces, eso llevó a un efecto también dramático y radical. ¿Cuál es ese? Que se leía el documento desde el encabezado hasta el pie de página, ¿no? Entonces, teníamos largas sesiones. Sin duda, esto también se fue moderando. Hoy se lee el extracto relevante del documento, donde encuentro el aporte, la información que tiene este documento, para no estar leyendo del encabezado al pie de página del documento. Eso es muy importante. Claramente lo van a desarrollar en sus técnicas de litigación oral porque cada uno, examen del acusado, examen del testigo, de los peritos y de la prueba documental, tiene, queridos colegas, tiene una estrategia. Pueden ustedes usar ahí las técnicas de litigación que es distinta en cada uno de ellos. Así que de seguro su clase de litigación oral va a ser muy interesante. Y luego el juicio tiene su fase decisoria. No es que ya cuando el juez se va a decidir, acaba la actividad probatoria y vamos a entrar en una fase de cierre. Antes de la decisión, se va a escuchar qué cosa, los alegatos de cierre. ¿Sí? Las partes, en este caso el Ministerio Público, la Corte Civil y los abogados de defensa, van a hacer sus alegatos de cierre agotada la actividad probatoria. ¿Qué van a decir en esos alegatos de cierre? Ya no es una postulación de voy a acreditar de juicio, sino paso a un ámbito de se ha acreditado a través de esta prueba, a través de este documento, a través de esta testimonial, a través de este examen pericial, esta parte de ahora. Consejos para poder estructurar nuestros alegatos de cierre, más allá del tridente de hecho, derecho y prueba. Es importante de que en el ámbito tanto de la alegación de defensa como la alegación del Ministerio Público, el alegato de cierre, abarque y se estructure en base al tipo penal. Todos los tipos penales tienen una descripción, sujeto activo, un verbo rector, elementos normativos, elementos descriptivos y tipo subjetivo. Esos son los elementos que tiene todo tipo penal. Entonces, esto te está marcando un camino, porque la configuración de todos estos elementos es lo que permite sostener que esta conducta es un hecho de connotación penal y merece sanción. En consecuencia, tu argumentación fáctica y probatoria debe estar amalgamada con la estructura del tipo penal. No solo el tipo penal sirve para la limitación de la pena, el tipo penal sirve para poder encaminar la argumentación de lo que es y va a ser el alegato, ¿sí? Entonces, tanto para la defensa como tanto para el Ministerio Público es importante porque el Ministerio Público dirá que se ha satisfecho todos los elementos del tipo penal, tanto objetivos como subjetivos. Y la defensa rechazará esto señalando que no se ha acreditado, ¿no? Puede señalar que no se ha acreditado tal elemento, no se ha acreditado esto. También puede decir por un tema probatorio. Hay poder incriminatorio. La actuación probatoria o lo que se pretende sostener no tiene fiabilidad. Puedes cuestionar la fiabilidad. No, pero todo este alegato de cierre es el resultado de lo que se ha construido en la actividad probatoria y es un ámbito bastante argumentativo. No debe ser tan extenso porque ciertamente el mensaje debe ser concreto para captar la atención del magistrado que va a resolver, pero debe estar bien estructurado. Concluido el alegato de las partes, viene la parte final de la fase decisoria pura.
donde el órgano jurisdiccional va a tomarse unos días para resolver, para determinar si esta persona es responsable o no penalmente. Y aquí en la fase decisoria vamos a encontrar, ustedes también van a analizar respecto a la valoración probatoria, respecto a las reglas de valoración probatoria. Tenemos reglas de las máximas de la experiencia, la libre valoración, luego tenemos las pruebas tasadas y ahí tenemos algo mucho que estudiar. Eso sí, sin duda amerita una sesión independiente, pero ahí les suelto los temas. ¿Por qué? Porque el órgano jurisdiccional, cuando empieza a decidir, tiene una tarea de análisis y de plasmar la argumentación en su sentencia que se sostiene esencialmente en la valoración probatoria que ha dado, el valor probatorio que ha dado a los medios probatorios que se han actuado y que por inmediación ha tomado conocimiento, y cómo estos lo han llevado al convencimiento de que esta persona no se ha enervado el principio de inocencia y por ende es absuelta, o que esta persona sí se ha enervado el principio de presunción de inocencia y que por ende es responsable penal. Listo. Entonces, esa es la deliberación, la sentencia, se concluye el debate, las decisiones, en caso de colegiados, se adoptan en mayoría, y para resolver el tribunal solo puede tomar en cuenta lo actuado en juicio oral. Ojo, no es que el juez se va a poner a buscar en internet qué le falta esto, por aquí vamos buscando cómo vamos, en el caso no. Solo lo que esté actuado, juicio oral. Y se realiza conforme que dice nuestro código. Sana crítica, la lógica y las máximas de la experiencia, ¿no? Esto es muy importante, aquí un puntito para que ustedes tengan presente en las máximas de la experiencia, es que las máximas de la experiencia usualmente son confundidas con aquello que el juez tiene preconcebido respecto a la percepción social del tema en específico. Hemos tenido problemas con las máximas de la experiencia ya en nuestros órganos jurisdiccionales. Recuerden ustedes la sentencia del calzón rojo, donde el órgano jurisdiccional estableció como máxima de la experiencia que si una mujer iba con una prenda íntima de encaje estaba predispuesta al acto sexual, que por máxima de la experiencia esto era así. Ciertamente esto era un prejuicio social, está cero de enfoque de género y la máxima de la experiencia no era válida. Entonces, ¿cuándo es válida una máxima de la experiencia? Una máxima de la experiencia no está en la preconcepción o el juicio absolutamente subjetivo del órgano jurisdiccional, sino, como lo ha establecido la jurisprudencia, la máxima de la experiencia es aquella percepción social, sin duda, pero que está sostenida en una continuidad, en un sostenimiento, análisis sociológico, por ejemplo, que permita sostener que sí, efectivamente, socialmente existe esta postura en relación a este acto, ¿no? Pero ahí debemos, por ejemplo, en los casos de delitos de violación sexual, feminicidio y demás, no olvidar que en esa clase de delitos el enfoque de género, que sí puede ser que socialmente hay algunas conductas que tengan este tipo de interpretación, pero el enfoque de género va a advertir que esta interpretación está sostenida sobre parámetros rígidos de discriminación o cosificación de la. Entonces, eso también es importante distinguir. Así que en su clase, respecto a la valoración probatoria, no se olviden preguntar sobre las máximas de la experiencia y cuáles son los límites, y sobre todo eso de la sana crítica y la lógica. En cuanto a la lógica, vamos a entrar en aspectos de valoración sin entrar en la prueba tasada. Ojo, hace mucho tiempo que es otro sistema de valoración en la prueba tasada, es que tenían un valor probatorio cada tipo de prueba. Casi una operación aritmética daba el resultado de la revisión. No se quiere eso, sino hay una necesidad de que el órgano jurisdiccional, a través de estos sistemas de valoración de la sana crítica, de la lógica máximas de la experiencia, pueda tener esa inmediación, intimación con los medios probatorios y sostener un convencimiento de responsabilidad penal y sin tener limitaciones en su razonamiento más allá de los que se han establecido, que ya hay también cierto margen de libertad hasta. Esas son las fases.
Repasamos: fase inicial, fase probatoria y fase decisor. Entonces, esto nos lleva a una primera conclusión. Y por eso siempre les pongo a ustedes como premisa. Cada premisa de razonamiento nos va a llevar a una conclusión final en cada conversación que tenemos ustedes y yo. Primera premisa: el juicio oral. No se olviden, la técnica es importante, pero la claridad estratégica es decisiva. Ciertamente puedes ser un gran orador, puedes tener un buen impacto en relación a lo que es el conocimiento de las técnicas de titulación oral, pero si no tienes claridad estratégica en relación desde cómo planteas tus alegatos, cómo desarrollas tu fase probatoria y cómo eso vaya a su colofón en tu alegato de cierre, entonces ciertamente no ha habido una claridad estratégica. Listo. Segunda premisa dentro de esta primera etapa. El juicio oral es el espacio donde la verdad procesal se construye con reglas claras, roles definidos, garantía de derechos. Entender sus fases es comprender la esencia misma del sistema actor. Aquí vamos a entrar un poquito en el tema de la verdad procesal, ¿por qué no verdad material? Algunos me dirán, y argumento en lo siguiente. La verdad material, sin duda, es la finalidad del proceso penal. Profesor Michele Tarufo, que es bastante citado por el profesor César San Martín para el tema de sus posturas en relación a la finalidad del proceso, nos habla de la verdad material. El proceso es un mecanismo con pasos determinados para poder esclarecer los hechos y llegar a la verdad material de los hechos. Ciertamente es esta la aspiración, pero en mi perspectiva, las reglas procesales, esto es el hecho de que no puedes conseguir las pruebas a cualquier costo, los límites de derechos y garantías, van a hacer que la verdad material no necesariamente sea a la que se obtenga, o a la que se llegue, o la que se plasme en un juicio oral, sino una verdad procesal. Por ejemplo, en aquellos casos de prueba ilícita, prueba prohibida, en este caso, casos de corrupción que nosotros vemos constantemente, pero que se grabó, que se hizo algún acto que lesionaba algún derecho fundamental y ya no podemos utilizar ese medio probatorio. En consecuencia, como no podemos utilizar ese medio probatorio pese al poder incriminatorio que tenga, se va a establecer una verdad procesal probablemente de no responsabilidad. En consecuencia, puede ser que manifiestamente estemos ante un hecho de connotación delictiva, pero la prueba que sostiene esta connotación está contaminada como prueba ilícita y en consecuencia no puede ser valorada. Por eso, ya que los escenarios probatorios afrontan este tipo de dificultades y también controles importantes, porque a veces dirán, doctor, usted se está quejando que hay mucho control, y ciertamente no, porque la actividad probatoria que se construye en investigación tiene que tener límites. Y los límites están establecidos en la norma procesal. En la norma procesal, en la medida de que se garantice el derecho de defensa, el respeto a los derechos fundamentales y demás. ¿Por qué? Porque si no vamos a ir hasta el tiempo de las mutilaciones, torturas y demás a través de las cuales se le obtenía entre llantos, lágrimas y dolor la verdad de los hechos a una persona. Una confesión, una aseveración que satisfacía a quien torturaba y probablemente el torturado solo quería salir de ese escenario y terminaba brindando información. Es por eso que la construcción de las reglas procesales para la limitación de una aseveración que la verdad no se obtiene por cualquier costo es importante y por eso ustedes ven que la premisa sostiene la verdad procesal, porque es lo que ciertamente, cercanamente, en muchos procesos es a la que. Listo, vamos a estos mecanismos de simplificación procesal. Antes voy a ver si hay alguna duda hasta aquí, de prueba nueva, de alegatos, de algo. A ver, rapidísimo, para no perder esto. Aparte de las quejas del hijo, ¿no? Podrían mayores alcances de las cuestiones previas, ya. Las cuestiones previas se suscitan en etapa intermedia. Ya, es en etapa intermedia o puede ser en la formalización de investigación preparatoria. Mucho más en el tema de la formalización que las cuestiones previas, cuestiones preprocesales. Listo.
No hay, el procurador también hace su intervención. Los procuradores intervienen, queridos colegas, como parte actor civil. Los procuradores eh, intervienen en aquellos delitos cuyo bien jurídico es difuso. En consecuencia, el agraviado es el Estado. Somos todos nosotros los titulares de ese bien jurídico protegido. Entonces, todos no podemos apersonarnos a la investigación. En consecuencia, se nombran la defensa jurídica del Estado. Los procuradores son los que defienden los intereses del Estado. ¿Cuáles son esos delitos? Por ejemplo, con bienes jurídicos difusos, tenemos los delitos contra la administración pública. Porque aquí el bien jurídico protegido es la correcta administración de justicia. Y la correcta administración de justicia es algo que nos corresponde a todos los peruanos, a todos los ciudadanos. En consecuencia, todos somos titulares de ese derecho, una adecuada administración pública, que no haya corrupción, etcétera. Entonces, eso es un bien colectivo, es un interés colectivo, por eso es un bien jurídico difuso. En consecuencia, es un interés del Estado. Como interés del Estado, quien asume la representación como agraviado en el proceso son las procuradurías. Y así tenemos la Procuraduría Anticorrupción, tenemos en el tema de salud, como la salud también es algo colectivo, el tema de tráfico ilícito de drogas. Por ejemplo, ¿no? Hay la Procuraduría de TIC, tenemos la Procuraduría de criminalidad organizada, que ve el delito, porque no olviden que el tema de organización criminal tiene como bien jurídico la tranquilidad pública, ¿no? La tranquilidad pública también es un bien jurídico difuso que nos pertenece a todos. Entonces, ese es el grupo de procuradurías especializadas. Y, por ejemplo, también tenemos otro grupo de procuradurías de las entidades que pueden entrar en aspectos como, por ejemplo, falsedades, porque la fe pública también tiene una política. Entonces, la intervención en juicio siempre está seguida a este orden. Ministerio Público, actor civil, defensa. Ministerio Público, actor civil, defensa. Este es el orden en el cual intervenimos tanto en alegatos de apertura, en alegatos de cierre, en interrogatorio, en todo. Entonces, es el orden en el cual va a aparecer la Procuraduría como actor civil en el juicio oral. Ahora, algunos preguntarán, doctora, si la Procuraduría no se ha constituido en actor civil, ¿puede participar en el juicio oral? Los agraviados, porque ya no sería el actor civil, sino agraviado, los agraviados tienen un derecho. Dentro de sus derechos, ellos tienen el derecho a ser escuchados antes de cualquier decisión que pueda poner fin al proceso. Esto involucra que estés constituido o no en actor civil, al finalizar todo se te va a escuchar brevemente. Y ustedes dirán, bueno, ya te va a escuchar. Ciertamente que te escuchen antes de decidir es importante, pero nada como participar del contradictorio durante todo el juicio para garantizar su pretensión. Ahora, los que están en actor civil, en las procuradurías, no se olviden que su pretensión civil necesita un aporte probatorio. No basta solo con decir que quiero 5 millones, 7 millones y que hay una visión efectiva de los intereses del Estado. Hay una necesidad de acreditación, no solo de acreditar que existe un daño, sino que la conducta realmente afecta directamente, ha sido afectada por los acusados. ¿Por qué digo esto? Porque en el tema de la tranquilidad pública, mucho se argumentaba el tema de la reparación civil en la sensación de inseguridad ciudadana. Ciertamente la tranquilidad pública en una de sus manifestaciones tiene este aspecto de la inseguridad ciudadana, pero la inseguridad ciudadana es un ámbito mucho más grande que solo las organizaciones criminales rompan esta tranquilidad. Entonces, por ejemplo, ahí había un defecto de argumentación que necesita necesario encaminamiento de cómo argumentaríamos la decisión en ese tipo de... Listo. Hasta ahí espero todo claro, ya les ha quedado las fases que pasan en la inicial, en la probatoria y en la decisoria. Esto es la pincelada más grande que les puedo dar del juicio oral. Pero ahora vamos a aterrizar en un tema concreto, tema importante, este mecanismo de simplificación procesal. Ciertamente, colega, cuando el Ministerio Público lleva una causa a juicio, la aspiración profesional es que esta decisión haya obedecido un criterio objetivo de que realmente hay causa para ganar.
Entonces, eso debe ser, digamos, la regla. Ciertamente también hay acusaciones que no se preguntan cómo llegaron. ¿Será? Pero, ¿por qué digo eso? Digo la importante consideración de si el Ministerio Público que está llevando juicio con acusación, ciertamente hay un poder discriminatorio en sus pruebas, en lo que está ofreciendo. Es por eso de que aún ya pasada la preparatoria, ya pasada la intermedia, estando en la fase final, antes de entrar a la fase probatoria del juicio oral, se le pregunta al acusado si reconoce los hechos. Para ya no ahorrarnos todo el proceso, porque ciertamente ya hemos caminado hasta aquí, hasta juicio oral bastante, sino para poder, en este caso, simplificar el juicio oral propiamente. Simplificar el juicio oral. Entonces, allí entraba la discusión. La conclusión anticipada de juicio no ha dejado de ser un mecanismo de explicación. Es un mecanismo de explicación procesal en juicio, así como la terminación anticipada hoy es un mecanismo de explicación procesal en la investigación preparatoria y la etapa. Y hay otros mecanismos de simplificación procesal más pequeños para delitos menos graves, ¿no? Que son el principio de oportunidad del acuerdo reparatorio que se suscita cuando en la etapa de investigación preparatoria formalizada o en preliminar. Entonces, los mecanismos de simplificación procesal buscan eficiencia en el celeridad, racionalidad, evitando juicios innecesarios. Entonces, si realmente el reconocimiento del hecho o ayuda al no desgaste del sistema de justicia, esto merece un premio. Sí, algunos dirán, sí merece un premio. ¿Cuál es ese premio? La reducción de la pena. La reducción de la pena es un, digamos, no vamos a decir un premio, ¿no? Porque digan, lo estamos premiando por cometer un delito, no, sino es un incentivo para poder a las personas que están siendo acusadas, están siendo enjuiciadas, poder tomar una decisión, ¿no? De que su reconocimiento de los hechos no solo le va a ahorrar al sistema de justicia tiempo, sino también le va a permitir en la reflexión de haber reconocido su responsabilidad, poder empezar este proceso de reinserción, rehabilitación, bajo reglas que ya nacen del reconocimiento de los hechos. Sí, propiamente es eso, no es solo un premio, sino es el advertir que el reconocimiento de los hechos propiamente parte de una reflexión, de un cuidado de la persona de que sí, o sea, yo he cometido el delito, voy a repararlo, voy a asumir las consecuencias de esto, entonces esa reflexión ya da un gran paso hacia el camino de la reinserción, de la rehabilitación, de una persona que pese a que se ha determinado su responsabilidad penal en juicio, sigue evitando su inocencia y no hay un punto de reflexión. Entonces, por ahí trasciende el camino de los mecanismos de investigación procesal, porque algunos decían, es el derecho premial, ¿no? Pero ciertamente en el derecho penal, hablar de derecho premial aún para una persona que ha cometido el delito, el esbozarlo como un término premio discreto, por eso les digo que es una justificación procesal, que permite y reconoce los ámbitos de reflexión, reconocimiento que meritan esta decisión de reconocimiento. En consecuencia, eso debe acortar el tiempo en la visión de que ya hemos iniciado el camino de la rehabilitación. ¿Cuáles son estos principales mecanismos? Acá tenemos resumido la terminación anticipada. Esencialmente, antes se daba solo en la etapa de investigación preparatoria, hoy se puede en etapa intermedia, lo cual es bueno, ¿no? Porque ciertamente cuál era el límite, ¿no? ¿Cuál es el límite? Y en realidad simplemente se decía, bueno, es que si ya la terminación anticipada permite ahorrar el proceso, si ya investigué, entonces, ¿cómo es que en etapa intermedia voy a llevar una terminación anticipada? Eh, pero yo ciertamente se observa, y si incluso se permite la conclusión anticipada, ¿por qué dejamos a la etapa intermedia? Es un mecanismo de simplificación. Entonces allí yo saludo la decisión del objetivo,
de haber permitido que sea hasta la etapa intermedia. Luego tenemos la conclusión anticipada de juicio, que es propia de la etapa de juzgamiento y es la aceptación de los cargos durante el juicio. Y lo que ya les hablé sobre el principio de oportunidad y acuerdo reparatorio por delitos de menor gravedad. Ahora, algunos dirán, doctora, pero no todos tienen premio. Algunos, incluso en algunas conferencias me dicen, está prohibido, doctora, pero algunos delitos. Ahí hay que tener claridad. No están prohibidos, sino que hay delitos como, por ejemplo, femicidios, también tema de acciones y demás, en donde el derecho de ver una reducción en tu condena no se va a permitir, no se va a permitir. Ciertamente por la lesividad que le ha visto el legislador a esta clase de delitos. Pero no es que está prohibido, ya no se puede hacer, sino que ya la obtención del resultado de tener una menor pena no se va a suscitar en algunos delitos. ¿Cuáles son sus ventajas? Es importante decirlo. Celeridad y descarga procesal, no cabe duda. Es por eso que se da también una reducción en la pena. Si me reduces esfuerzo al sistema, el sistema te recompensa a través de la reducción de la sanción penal que te corresponde. Reducción de costos y tiempos institucionales, sin duda, ¿no? Porque ya se hay un reconocimiento, ya fiscales, peritos, administrativos, ya no abocarán esfuerzos a este caso. Entonces, esto va a reducir costos y tiempos. Sentencias rápidas y efectivas, sin duda, porque hay un compromiso no solo en el aspecto de lo que es la responsabilidad penal, sino también tiene el reconocimiento de la responsabilidad civil, es una dualidad. Entonces, respecto a la responsabilidad civil, ¿qué quiere? Resarcir el daño. Y esto va a dar una efectividad. Incentivan la aceptación de la responsabilidad, importante, como un paso esencial para la rehabilitación. Fortalecen la eficiencia del Ministerio Público, sin duda, porque estamos trabajando de forma cargada. La carga procesal en los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Público es álgida, es bastante. No tenemos 150 casos por persona, 100 casos. Hay DFs donde tienen 300 casos a cargo de un fiscal, ciertamente es desbordante y preocupante. Entonces, por eso los mecanismos de simplificación procesal reducen esta carga y coadyuvan, ¿no? A que el Ministerio Público se pueda abocar a casos más complejos, graves, de que todos los delitos lo son. Toda la necesidad de justicia de los ciudadanos existe y es importante, ¿sí? Y no es que el Ministerio Público no quiera abocar, sino simplemente que si es que a quien se le investiga por ello reconoce a través de una terminación anticipada o conclusión, ya descongestiona el tiempo para también ponerle énfasis en otros casos también álgidos o complejos. Favorecen la reparación civil temprana ineludible. ¿Por qué? Porque no solo se está buscando la sanción, sino la restauración. Entonces, y ciertamente se establecen plazos mayores, compromisos para pagos, que muchas veces cuando está una persona condenada no se gran reparación civil, ya pagué mi condena, no puedo más, no quiero más. Es usualmente la reflexión que se advierte, se vislumbra en este caso. Pero cuando estamos en las medidas alternativas, la reparación civil es parte de y se puede garantizar su efectividad. Entonces, los mecanismos de simplificación procesal no reducen justicia, la potencia, porque permiten decisiones rápidas, efectivas y garantistas, reservando el juicio oral para aquello que verdaderamente debe ser debatido. Y aquí les dejo una frase: simplificar no es reducir justicia, es hacerla más eficiente. Y esto, queridos colegas, es relevante e importante porque los mecanismos de simplificación procesal coadyuvan. Hubo un tiempo, queridos colegas, que el Código Procesal Penal entraba, 2004 había sido promulgado, 2006 lo estábamos implementando, y se vio que el principio de oportunidad y la terminación anticipada acababan rápido los procesos. Entonces se estableció una política fiscal de crear despachos de decisión temprana, que se abocaban estrictamente a los casos en los cuales se iban a dar este tipo de mecanismos de simplificación
procesal. Hoy ciertamente esto ya está pasado, ya pasó de moda y los mecanismos de simplificación procesal forman parte de cualquier despacho, ya no hay despachos de decisión temprana como antes había, aunque sí de nombre, pero ya la necesidad misma de la fuente de carga hace que todos vean todos los casos, incluidos aquellos en los cuales los mecanismos de simplificación procesal se van a suscitar. Entonces, la conclusión anticipada se da ¿dónde? En la fase inicial del juicio. Es un mecanismo de simplificación procesal propio del juzgamiento, es una expresión natural, ¿sí? Hay una depuración progresiva del conocimiento y al inicio del juicio, pues, si existe claridad suficiente sobre el hecho y el señor lo reconoce, el acusado lo reconoce, pues, entonces el proceso no avanza por inercia, ¿no? Sino por racionalidad. La conclusión anticipada no es un atajo, queridos colegas, es una decisión estratégica sustentada en qué? Evidencia, legalidad y motivación. ¿Por qué legalidad y motivación? Porque no es que, bueno, yo ya reconozco los hechos y ya pónganme la pena que quieran. Entonces, o quiero esta pena. Entonces es un control de legalidad, porque hay límites, hay un acuerdo plenario al respecto, ¿no? Que se pone los límites para poder delimitar el margen punitivo. Se te va a dar una reducción, por supuesto, porque estás ahorrando las cosas. La legalidad del acuerdo al que llegue el Ministerio Público con el acusado es el que va a ver la razonabilidad, la legalidad. ¿Por qué? Porque a veces no siempre se tocan las condiciones anticipadas. Sobre todo, por ejemplo, había mucho rechazo de condiciones anticipadas en casos de delitos de encuentro, como los pollos, por ejemplo. Que una parte reconoce, entonces del otro lado ya la reciprocidad de la conducta hace que sea ineludiblemente culpable. O sea, al perjudicar esto en juicio oral para el contradictorio, eh, no se aceptaban las conclusiones anticipadas, pero eso realmente depende del criterio del órgano jurisdiccional. Porque hay órganos jurisdiccionales que lo aceptaban y otros que no. Y motivación, sin duda. ¿No? Sin duda, el ejercicio de la motivación es importante al órgano jurisdiccional, expresando de que se ha hecho este control de legalidad que le demanda la ley respecto al acuerdo de conducción anticipada que arribó al Ministerio Público y la defensa. Entonces, el 372 es el que regula el procedimiento normativo, la posición del acusado, y acá está. El juez le instruye de sus derechos y le pregunta si admite ser autor o partícipe de los delitos en materia de acusación y responsable de la reputación civil. ¿Qué va a pasar? Si el acusado debe conferenciar con su abogado, responde que sí, me declaro responsable, entonces declarará la conclusión del juicio y puede pedir que se conferencie con el Ministerio Público para llegar a un acuerdo y suspenderá la audiencia un ratito para que se puedan poner de acuerdo y si aprueba la pena, el acuerdo, emitirá su sentencia conformada. Esta sentencia conformada es la que da ya fin a el juicio. Esto, por ejemplo, en un caso muy simple, ¿no? Cuando hay un acusado, un delito. Pero si es que solo un acusado se cumplió la conclusión y los otros continúan el juicio, pues se da la sentencia conformada y continuamos el juicio por eso de la restricción que les decían los delitos de encuentro o hechos, allí ya depende de cada órgano jurisdiccional. Y aquí les establezco cuál es la prohibición. Entonces yo les dije que hay delitos en los cuales no procede el tema de la reducción de la pena. No es que no proceda la convicción, sino no procede la reducción de la pena. Ya. Colega, porque me autor, si no de reducción de pena, pues yo para qué quiero convicción anticipada. Bueno, para solucionar el problema ya, ¿no? Para solucionar el problema ya y entrar en el espacio de reflexión también. Pero por eso hay que cambiar la visión del premio, ¿no? De mecanismos de simplificación procesal. En esos delitos que tienen acá citados, la reducción de la pena no procede. Eso no significa que la convicción no se pueda dar. Solo que sí, su reconocimiento no va a tener un efecto jurídico respecto a los otros. ¿Qué puede pasar? Escenarios en donde se acepta el hecho, sí, no quiero conferencia con el fiscal, acepto el hecho, pero esa pena no, o esa reparación civil no. Entonces el juez va a ser traslado a las partes y va a ser una delimitación jurisdiccional.
Luego tenemos, si son varios acusados, puede ser solo uno de ellos, lo que les conversaba. Usted tiene este supuesto de delito de encuentro cuando tengo dos acusados, uno por cohecho activo y otro por cohecho pasivo. El reconocimiento de uno afecta directamente el juicio oral del otro. En consecuencia, muchas veces pues no lo acepta. ¿Qué puede pasar también? Puede pasar de que hay una acusación, se le pregunta y el juez hace control de la decisión y dice, pero resulta claro de que aquí no hay delito, de hecho es atípico, entonces después no es que va a aceptar, entonces, bueno, ya aceptó que rompió el delito, entonces, sea atípico o no, ya tenemos la sentencia conformada, no, no es así. El juez, como director de debates, también controla la legalidad de cada decisión. También puede ser que hayamos quedado un margen punitivo, una pena, y no se haya considerado una causa de exención o de cuestión de responsabilidad penal, y el juez también la puede aplicar. Entonces, la conclusión anticipada. La conclusión anticipada es la expresión más clara de un proceso penal eficiente, elimina la controversia, respeta garantías y permite decisiones inmediatas, pero siempre bajo el control de legalidad y motivación judicial. ¿Qué exige la conclusión anticipada? Expresión clara, voluntaria y formal. No es un trámite, sino es un ejercicio de una posibilidad jurídica de poder no solo reconocer el hecho y solucionar el problema, sino de contribuir también con el sistema de justicia. Ahora, si no estoy de acuerdo con la conclusión anticipada, mi abogado no me explicó bien, el abogado forzó, ¿qué podría hacer? Estos abogados, estos imputados hacen este tipo de alegaciones, pero participan en la audiencia y después ciertamente garantiza que se entienda a qué está llevando la participación. Entonces, he visto que plantean habeas corpus por indefensión y demás, y no tiene mucho aspecto. Realmente no he visto que haya algunos siquiera, salvo ustedes me digan algún caso en el cual esto haya funcionado. Listo. Entonces, esto es lo que se me ha invitado. Voy a conversar con ustedes en relación al juicio oral. Y como siempre tenemos un espacio amplio de preguntas a las cuales ustedes puedan tener. Sé que el juicio oral es un tema bastante específico y el tema de hoy fue fases y van a desarrollar más temas, así que con autorización del instituto abro el panel de preguntas también a las anteriores etapas del proceso penal como investigación preparatoria, intermedia, dudas que puedan tener, sobre todo porque les dije que esas etapas son las que preparan el juicio oral. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por esta excelente ponencia. En esta medida vamos a trasladar las preguntas más importantes de esta sesión. Doctor Jorge Mendoza nos indica, doctora, muchas gracias por la excelente ponencia. Desde su experiencia en litigios, ¿cuál considera que es el error más frecuente que cometen los abogados defensores durante los alegatos de apertura y cómo eso afecta a la teoría del caso? El error más frecuente que he advertido en la defensa, en los alegatos de apertura, es, por ejemplo, en algunos casos, normalizar la conducta. Por ejemplo, hace poco en un alegato de apertura de un delito de colusión, el abogado decía de que la conducta que se le reprochaba a su patrocinado era un acto común, ordinario, que sucedía con frecuencia en este caso en las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, grave error allí, porque ciertamente el Ministerio Público está señalando de que esta conducta tiene una connotación delictiva y la negación de la relevancia penal del hecho no puede trascender, querido colega, porque es una conducta normalizada, aceptada, que la corrupción es parte de la sociedad. Creo que ese tipo de argumentación no ayuda, al contrario, incluso el abogado reconoce que hay un acto de relevancia penal, entonces ahí hay un error grave. Mucho cuidado con este tipo de aseveraciones o afirmaciones. Creo que si bien se dice de que el alegato de apertura de forma negativa de decir solo que el Ministerio Público no va a acreditar la acusación,
si bien es una técnica que se reconoce y es parte, yo creo que no suma realmente. Creo que si fuera abogada de la defensa, el plantear una teoría del caso con claridad al juez, con un discurso argumentativo, es importante y relevante. Pero cada colega escoge su estilo de litigio. Entonces, por ejemplo, mi estilo de litigio no trascendería por solo la negación de que no se va a poder acreditar. Presentar una teoría del caso sostenida en derecho, prueba, es importante. Otro error que particularmente advierto es confundir el alegato de apertura con el alegato de cierre. Entonces, ¿por qué digo confundir? Porque en el alegato de apertura se dice las pruebas que ha traído el Ministerio Público no acreditan, ¿no? Entonces ya estás en la fase de cierre. Lo correcto será no acreditará, no tienen poder incriminatorio, ¿no? Entonces, porque por ejemplo, algunos señalan y valoran ya y dicen, no, por ejemplo, la declaración de la persona tal es irracional, es contradictoria, entonces ya entra en el juicio de cuestionamiento del medio probatorio, etapa que no es. El alegato de apertura ciertamente es la presentación del caso y lo que va a suceder. Lo que va a suceder es que, por ejemplo, yo puedo decir en un alegato, el mejor encaminado sería de que los medios probatorios aportados por el Ministerio Público en este juicio oral se van a advertir que no revisten de poder incriminatorio, las testimoniales carecen de fiabilidad y eso se va a demostrar a través del acto probatorio. Entonces, allí, por ejemplo, sí resulta aceptable el cuestionamiento. Pero si ya nos centramos en un solo testigo y empezamos a cuestionar fidelidad, coherencia y demás, ya estamos en un juicio argumentativo final, porque al final de los alegatos, en el cierre dirá la declaración de tal persona con la cual se pretende incriminar a mi patrocinado, conforme se ha visto, ¿no?, del desarrollo del plenario, no es viable, es contradictoria, no sostiene, no tiene poder incriminatorio. Ahí, de forma concreta, en cada medio probatorio ya están brindando una conclusión. Y eso es propio del alegato de cierre. El alegato de apertura genera la expectativa y el alegato de cierre genera ya la conclusión a la cual estás postulando que debe llegar el órgano jurisdiccional. Ese sería una de las cosas que podría conversar con usted. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta. La doctora Ana Solís nos indica, doctora, fascinante su exposición. Quería preguntarle sobre la evolución del sistema. En su opinión, ¿hemos logrado consolidar realmente los principios de inmediación y contradicción en el Perú o todavía arrastramos vicios del antiguo sistema inquisitivo? Particularmente, querida colega, yo desde que estoy en las audiencias virtuales, siento que la inmediación y el litigio, el contradictorio se pierde un poco. Se pierde un poco bastante, ¿verdad? Y tengo serias observaciones a cómo se van llevando los juicios de 40 minutos o 50 minutos por día, donde la inmediación con las pruebas del juez, yo observo con un juicio crítico, no sé si se guarde. Un juez tiene conocimiento de 6 causas al día y no va a volver a conocer de este juicio hasta 8 días después, y otra media horita más. Entonces, la inmediación que se está dando con los medios probatorios no está teniendo una correlatividad. Creo que el sistema está colapsando. La carga procesal, la congestión de los distintos juzgados está afectando gravemente la inmediación, la contradicción, porque tenemos juicios donde el Ministerio Público inicia el interrogatorio al testigo, agota su interrogatorio y ya no queda tiempo para el contrainterrogatorio. Entonces se le vuelve a citar al testigo para otra fecha y ciertamente cada uno profesionalmente repasará o no repasará lo que se ha transcrito de la audiencia, pero muchas veces los abogados hacen preguntas repetitivas y ya respondió la anterior sesión. Y se pierde la dinámica del contrainterrogatorio, porque ciertamente yo no le puedo exigir a los colegas de la defensa que recuerden todo
lo que pasó en la anterior sesión. Incluso el testigo, ¿no? No recuerdo si lo dije o no lo dije, o qué dije, ¿no? Entonces se pierde esa inmediación y la fiabilidad que pueda sostener una testimonial cuando tenemos estas sesiones interrumpidas. Pero estas sesiones interrumpidas se dan porque los órganos jurisdiccionales tienen que dosificar las horas que le dan a un juicio. 40 minutos a una hora, que es lo máximo que están dando por juicios por la sobrecarga procesal. Algunos jueces adoptan una mecánica de una hora, hora y media, ¿no? Para poder agotar al menos el interrogatorio, pero es muy poco. Yo creo que a tu pregunta ya y respondiendo de forma directa, creo que estamos en un proceso de crisis de la inmediación, de los juicios, porque también, aparte del rompimiento de la inmediación y el contradictorio fluido, también está que muchos juicios de hoy son de hace 3, 4, 5, 10 años, en los juicios de 10 años. Entonces, eso afecta los casos inmediatos. Así que creo que estamos en un espacio de crisis en búsqueda de soluciones. No sé si la solución sea este replanteamiento de la norma procesal penal que postula el órgano legislativo y que ya inició la reforma del proceso penal, ahí están las comisiones que se están reuniendo, porque 20 años nos ha llevado a entender esta norma procesal penal que es nuestro nuevo código. 2004 lo promulgaron, 2006 entró en vigencia en Guaura, en junio de este año cumple sus 20 años de aplicación propiamente, no de vigencia, porque vigencia sí, 2004. Y nos ha llevado todo este tiempo poder responder cada una de las categorías procesales que en la norma se plasman de una forma y la jurisprudencia les ha venido dando de contenido. No tengo esbozado todavía cuál sería la solución. La solución para mí siempre va a estar en no cargar al sistema de casos que no meritan. Ese va a ser, sin duda, el único aporte que veo de momento a corto plazo. Pero a largo plazo, también sin duda está la implementación de los órganos jurisdiccionales y fiscales, mayor cantidad de jueces y fiscales para poder atender la necesidad de justicia. Pero no crean, colegas, no crean que es un problema del Perú, es un problema del mundo. Ustedes revisan las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la ODS 4 y la 4.16 han establecido como una meta de desarrollo sostenible del mundo la tranquilidad y la paz. Y apuntan a que la tranquilidad y la paz está en la solución oportuna de los conflictos, que a nivel internacional tiene un retraso, una carga que afecta el cumplimiento de este objetivo. Entonces, no es un problema solo del Perú, es un problema del mundo, que claro, en algunos lugares se afronta de mejor forma, pero hay que encontrar la dosis correcta para brindarle un camino de solución a este problema de justicia que se está enfrentando con los casos. Muchas gracias, doctora. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos indica el doctor Luis Silva. Doctora, felicitarla por su disertación. Una pregunta, ¿en qué parte del juicio oral como abogado de la parte imputada le puedo solicitar al colegiado que actúe prueba de oficio sobre un hecho que se ha mencionado, pero no se tienen las documentales? Ya, aquí mucho cuidado. La prueba de oficio no se pide, debe nacer del órgano jurisdiccional, por eso es de oficio. En consecuencia, cuando muchas defensas o incluso el Ministerio Público también lo requiere, instamos a que el órgano jurisdiccional de oficio pueda recopilar esta prueba para el esclarecimiento de los hechos porque es vital y demás, puedes obtener dos respuestas. Puede suscitarse en la misma fase probatoria porque es ahí donde se advierte la necesidad para el esclarecimiento del hecho, pero muchos órganos jurisdiccionales que pueden responder, como alguna vez me respondieron a mí cuando estaba en defensa, y si la defensa consideraba de que este medio probatorio brindaba oportunidad de esclarecimiento de los hechos, el órgano jurisdiccional no puede sustituir la actividad del. Entonces, mucho cuidado cómo se plantea la prueba del piso.
porque ciertamente la prueba de oficio por su naturaleza debe ir de forma espontánea, por decirlo de alguna forma, de forma unilateral por el órgano jurisdiccional. No debe ser instada por las partes. Si las partes la instan, vas a tener respuestas como el colegiado que les comenté, porque son órganos jurisdiccionales que sí puedan advertir en efecto se necesita eso para el esclarecimiento de los hechos y para la finalidad del proceso es la verdad material y por ello actúo prueba de oficio. Pero aquí hay una línea delgada, porque la prueba de oficio en juicio oral es seriamente observada. Está permitida en nuestra norma procesal claramente, pero se señala de que si el juez pide la recopilación de una prueba de oficio, se cuestiona su parcialidad, su imparcialidad, ¿no? Porque esta prueba indudablemente va a ser de cargo o de descargo, o sea, se va a inclinar la balanza a uno y otro lado. Entonces, este inclinamiento de la balanza hace que se rompa la imparcialidad bajo algunas posturas y, en consecuencia, no se debería ir. Ahora, legalmente está permitido. Postura profesional, si me pregunta, creo que sí es atendible que se permita, pero sugiero alto cuidado en cuanto a su postulación. No es el discurso de que el juzgado sustituya la actividad probatoria que corresponde a los sujetos. Considero que un discurso meridianamente correcto trasciende por advertir de que la actividad probatoria que se viene desarrollando se advierte la necesidad de la actividad probatoria que ya está desarrollando y que las partes hemos aportado. Se advierte la necesidad de algo adicional que el órgano jurisdiccional podría ponderar, recopilar, usando su facultad de prueba de oficio. Muchas gracias, doctora. Pasamos a la siguiente pregunta. Doctor Oscar nos dice, doctora, sobre la prueba nueva, en caso que se tenía una pericia de parte, pero no se presentó a juicio porque no era concluyente, pero luego de que la sentencia se tiene otra pericia que sí lo es, ¿se puede presentar esta segunda en apelación? No, es que la regla de la prueba nueva es la imposibilidad jurídica de su obtención en etapa de investigación, porque, ojo, ahora hasta el acuerdo plenario está abierto la puerta de ofrecerla incluso en etapa intermedia, antes del control de emisión de medios probatorios. Entonces, la prueba nueva tiene esta condición ineludible. Su obtención ha sido imposible durante la investigación preparatoria o después. Y, y esto es importante porque la prueba nueva es una excepcionalidad. Se entiende que el agotamiento del conocimiento de los hechos se ha suscitado en preparatoria. Y algunos casos, como las pericias, a veces no se obtienen a tiempo, el análisis de modo. En esos casos, por ejemplo, órganos jurisdiccionales está permitiendo que se puedan introducir en etapa intermedia posterior a la absolución de la actuación y la presentación de la actuación. Eso ya se permite. Pero si lo postulamos tal cual en juicio no era concluyente, ahora sí hay otro profesional que sí concluyó adecuadamente, no estamos cumpliendo con la posibilidad jurídica, porque la obtención concluyente del dictamen pericial solo ha cambiado de profesional o ha cambiado, digamos, de información que le ha hecho, digamos, sostener mejor su teoría. Entonces, pero ciertamente sí se pudo obtener en preparatoria, en intermedia, incluso ahora que se en consecuencia, colega, no creo que le haya tenido como prueba a esa pericia. Incluso yo que soy un poco más rígida con el tema de las pericias, en la medida de que la pericia es una prueba legalmente establecida, tiene un procedimiento de incorporación, ¿no? Entonces hay un nombramiento de perito oficial, una pericia, un traslado, ¿no? Entonces, si bien ahora ya la corriente de pensamientos y jurisprudencial también está en la permisión de pericias de parte, sin que hayan seguido estos procedimientos legalmente establecidos, entonces eso hace un poco más difícil que sean admitidos como prueba. Esa sería la postura que yo sostengo. Muchas gracias, doctora. Pasamos a la última pregunta de la sesión del día de hoy. El doctor Carlos Guamán nos indica,
Doctora, un gusto escucharla nuevamente. Mi pregunta es la siguiente. Dada la carga procesal actual, ¿qué consejo daría a los jóvenes abogados para mantener la ética y la eficacia cuando los juicios se reprograman constantemente y se pierde la hilación de las audiencias? La recomendación va a ir en todas las líneas. Primero, al Ministerio Público, hay que ser valientes. Sí, tengan miedo que muchas veces a los fiscales los mandan a control interno por sobreseer las causas. Si no hay causa, hay que sobreseer, no sobrecargar el sistema. Si no hay causa, hay que archivar la entrevista. Tener el valor y la decisión de sostener una conclusión en un archivo. Así, actualmente aún persiste esta mala práctica que por esas decisiones se persiga el control. Hay que tener el valor de esta decisión, porque el valor de esta decisión repercute directamente en la sobrecarga del sistema. No carguemos al sistema de justicia de casos que no ameritan toda la aplicación del sistema. Hay otros mecanismos en los cuales pueden encontrar solución o sanción. A los abogados de la defensa. Por la defensa no es el ejercicio de la impunidad. La defensa es el ejercicio de garantizarle a una persona que su procesamiento va a ser respetándose las garantías y reglas procesales. No hay éxito en hacer quebrar un juicio o obstruir una actividad probatoria solo por ganar el caso, cuando conscientemente estás frente a un caso que esta prueba puede aportar, puede dilucidar los hechos. Entonces, mucho cuidado, porque las redes sociales actualmente hay muchos abogados que llenan de información cómo, cómo quebrar a un testigo, cómo no hacer válida una prueba, cómo. Entonces, el litigio, queridos colegas, no solo es el juicio estratégico para obstaculizar la acción de la justicia, sino debe ser visto como aquella garantía de defensa para un procesamiento justo, un procesamiento en respeto de la prueba. Entonces, ese respeto nos va a permitir fluir en el sistema de justicia también, evitar las acciones dilatorias. Eso es muy importante porque no asisten a las diligencias, piden reprogramaciones. En las audiencias, una asiste, una no, que el audio, que esto, observo aquello. En la medida, las observaciones no son malas, en la medida de que las observaciones se ajusten a derecho, serán recompensadas, serán saneadas, incluso el Ministerio Público las reconocerá quizá, o después las sancionará también si tiene un pésimo o grave por ahí. Pero las observaciones sostenidas para dilatar, para ganar más tiempo, para que prescriba la causa y demás, esas ya lindan con la contravención ética del ejercicio profesional. Porque todos, no importa seamos fiscales, jueces, abogados, todos formamos parte del sistema de justicia. Y el sistema de justicia es el engranaje destinado a la solución del conflicto para permitir este objetivo de desarrollo vislumbrado para el mundo hasta el 2030. Una sociedad pacífica, una sociedad que viva en paz y tranquilidad. Y eso se va a lograr, dentro de muchas cosas más, con que el sistema de justicia pueda brindar soluciones. Entonces, todos tenemos esa visión. No veamos solo la visión de, yo en un caso de éxito, sino también la visión ética y la visión a futuro, de cómo mi actuación profesional contribuye a esta visión del mundo de una sociedad ajustada a la tranquilidad, a la paz y a la resolución oportuna de sus conflictos. Eso nos va a guiar y orientar siempre al ejercicio ético profesional. Y en la ética, queridos colegas, al menos en lo que respecta a mi visión, las cuestiones son blancas. ¿Es correcto o es incorrecto? No hay eso. Porque las zonas grises son permisiones que nos acercan mucho al incorrecto. Así que mucho cuidado
cuando nos damos permisiones en algunos casos. Esa sería mi reflexión y llamado a todos nosotros que formamos parte de este tema. Muchísimas gracias, doctora, por esta valiosa sesión. En esa medida, agradecemos a la doctora Noelia Mengoa por esa magnífica sesión denominada Juicio Oral. En ese sentido, agradecemos, doctora. Algunas últimas palabras, por favor, para despedir esta sesión. Listo, colegas, yo felicitarlos por conectarse siempre a través de Puri.p, capacitarse, establecer estos espacios de conversación de distintos temas del derecho. El derecho es algo que se construye día con día de la lectura, de la escucha de conferencias, de los diálogos que tenemos aquí. Sé que hay jóvenes profesionales aquí que están encaminándose hacia un destino profesional y les auguro muchos éxitos desde ya, desde que están capacitándose y conectándose hasta tan altas horas de la noche. Porque el camino del abogado es así. Abogados somos todos jueces fiscales y defensas que tenemos que ir constantemente actualizándonos, leyendo y debatiendo los temas y haciendo crecer el derecho desde la reflexión. En un espacio como el que Juris.p nos permite. Así que muy buenas noches con todos. Nos vemos en otra oportunidad y buen fin de semana a todos.